Hay un conflicto que lleva décadas dominando los titulares del mundo. Un enfrentamiento entre dos naciones que parece no tener solución. Israel e Irán. Dos pueblos que se miran con un odio tan profundo, tan visceral, que muchos analistas simplemente lo llaman geopolítica, intereses estratégicos o lucha por el poder regional. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ese odio no comenzó en el siglo XX? ¿Qué pasaría si te dijera que sus raíces no están en la política moderna, ni en el petróleo, ni en la Guerra Fría? ¿Qué pasaría si te dijera que este conflicto ya estaba escrito? Que ya estaba documentado hace miles de años en el libro más vendido de la historia humana. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy va a cambiar completamente la manera en que ves las noticias. Hoy no vas a escuchar teorías conspirativas. Vas a escuchar historia. Historia documentada, historia bíblica, y una conexión entre ambas que casi nadie se ha tomado el tiempo de explicar con claridad. Vamos a ir al principio de todo. Al origen mismo del conflicto. Y cuando lleguemos al final de este vídeo, vas a entender que lo que está pasando hoy entre Israel e Irán no es una sorpresa para quienes conocen las escrituras antiguas. Empecemos. Para entender el presente, hay que ir muy atrás. Más atrás de lo que la mayoría imagina. Todo comienza con un hombre llamado Abraham. Según el libro de Génesis, Abraham recibió una promesa de Dios, que sería padre de una gran nación, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero Abraham y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Entonces Sara, desesperada, tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Le ofreció a Abraham a su sierva egipcia, una mujer llamada Agar, para que tuviera un hijo por medio de ella. Agar quedó embarazada. Y nació Ismael. Pero años después, ocurrió algo que nadie esperaba. Sara, ya de avanzada edad, también quedó embarazada. Y nació Isaac. Aquí comienza la fractura. El libro de Génesis, capítulo 16 y capítulo 21, describe cómo Agar e Ismael fueron eventualmente expulsados de la casa de Abraham, con la promesa de que Ismael también sería padre de una gran nación. La tradición islámica reconoce a Ismael como el ancestro de los árabes, mientras que Isaac es reconocido como el ancestro del pueblo hebreo. Dos hijos de un mismo padre. Dos madres distintas. Dos destinos separados desde el principio. Pero la historia de las divisiones no termina ahí. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y desde antes de nacer, ya había conflicto entre ellos. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 22, describe cómo los dos niños se peleaban dentro del vientre de su madre Rebeca. Dios le dijo a Rebeca algo extraordinario: dos naciones están en tu vientre, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Jacob, el menor, fue el que recibió la bendición y el nombre de Israel. De él descienden las 12 tribus del pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Esaú, el mayor, es asociado en la tradición bíblica con el pueblo de Edom, y en la interpretación rabínica posterior, con los pueblos que históricamente han oprimido a Israel. Rivalidades de hermanos que se convierten en rivalidades de naciones. Ese es el patrón que se repite a lo largo de toda la Biblia. Pero ahora llegamos a un momento crucial. Un momento que conecta directamente a Persia, el antiguo nombre de Irán, con el pueblo de Israel. Y este momento está narrado en uno de los libros más dramáticos del Antiguo Testamento, el libro de Esther. La historia ocurre en el Imperio Persa, aproximadamente en el siglo V a.C. El rey que gobierna es Asuero, conocido históricamente como Jerjes I. Y en su corte hay un hombre que acaba de ascender al poder. Su nombre es Amán. Y Amán odia a los judíos. El libro de Esther, capítulo 3, describe cómo Amán se enfurece porque un judío llamado Mardoqueo se niega a inclinarse ante él. Esa negativa desencadena en Amán un odio desproporcionado, un odio que no se dirige solo contra Mardoqueo, sino contra todo el pueblo judío que habita en el imperio persa. Amán convence al rey Asuero de firmar un decreto para exterminar a todos los judíos del imperio en un solo día. Esto, escrito hace más de 2500 años, es el primer intento documentado de genocidio del pueblo judío dentro del territorio persa, el actual Irán. La historia tiene un giro providencial. Esther, una joven judía que se había convertido en reina sin que el rey supiera su origen, decide arriesgarlo todo. Va ante el rey sin ser llamada,
lo cual en esa época podía costarle la vida, y revela su identidad. Es judía. Y su pueblo está condenado a morir. El rey revierte el decreto. Amán es ejecutado. El pueblo judío sobrevive. Pero fíjate en algo importante. El libro de Esther nos dice que Amán era un agageo, descendiente del rey Agag de los amalecitas. Los amalecitas eran enemigos históricos de Israel desde el desierto. El odio de Amán no era solo personal. Era ancestral. Era heredado. Era profundo. Y ese patrón, el odio heredado de generación en generación, es exactamente lo que vemos hoy. Ahora bien, no todo en la relación entre Persia e Israel fue hostilidad. Hay un personaje bíblico persa que los judíos han honrado por siglos. Se llama Ciro el Grande. El libro de Isaías, capítulo 45, menciona a Ciro por nombre más de 100 años antes de que naciera, describiendo que él ordenaría la reconstrucción de Jerusalén y el regreso de los judíos del exilio en Babilonia. Y así ocurrió. En el año 538 a.C., Ciro el Grande, rey de Persia, emitió el famoso decreto de Ciro, permitiendo a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén. Esto está registrado en el libro de Esdras, capítulo 1. Persia como libertadora de Israel y Persia como opresora de Israel. Ambos roles están documentados en las mismas escrituras antiguas. Y esa ambivalencia histórica se convirtió, con el tiempo, en algo mucho más oscuro. Saltemos ahora a varios siglos. El imperio persa fue conquistado por Alejandro Magno en el año 330 a.C. Después vinieron los partos, los sasánidas, y finalmente, en el siglo VII después de Cristo, llegó el Islam. La conquista árabe islámica transformó Persia completamente. Un pueblo con una identidad milenaria y una religión propia, el zoroastrismo, fue absorbido por una nueva fe y una nueva cosmovisión. Persia se convirtió en una potencia islámica. Y aunque los persas desarrollaron su propia rama del Islam, el chiismo, que los diferencia de la mayoría árabe sunita, adoptaron también la narrativa islámica respecto a los judíos y a la tierra de Israel. Durante siglos, los judíos vivieron dispersos por el mundo, sin un estado propio. Eso cambió el 14 de mayo de 1948, cuando se proclamó el Estado moderno de Israel. El impacto en el mundo árabe e islámico fue inmediato y devastador desde su perspectiva. Nacía en tierra que consideraban islámica un Estado judío respaldado por Occidente. Pero aquí hay algo fascinante que muchos olvidan. En esos años, Irán y Israel no eran enemigos. El Irán del Shah Reza Pahlaví mantenía relaciones diplomáticas con Israel. El petróleo iraní llegaba a Israel. Había cooperación de inteligencia. Había comercio. Los dos países eran aliados en la región, ambos cercanos a los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Entonces, ¿cuándo y por qué todo cambió? El año es 1979. La Revolución Islámica. El ayatolá Jomeini llega al poder en Irán tras derrocar al Shah. Y en cuestión de meses, uno de los primeros actos simbólicos del nuevo gobierno es cortar toda relación con Israel. La embajada israelí en Teherán es entregada a la Organización para la Liberación de Palestina. Se declara que Israel es un enemigo del Islam. Jomeini llama a Israel el pequeño Satán, reservando el título de Gran Satán para los Estados Unidos. Lo que había sido una alianza pragmática se convirtió de la noche a la mañana en enemistad ideológica. Y esta enemistad no es solo política. Es teológica. El régimen iraní ha elevado la destrucción de Israel a la categoría de mandato religioso. Desde entonces, Irán ha construido una estrategia sistemática para rodear a Israel y amenazarlo desde múltiples frentes. Financia y arma a Hezbollah en el sur del Líbano, una organización que ha disparado decenas de miles de cohetes contra territorio israelí. Financia y arma a Hamás en Gaza, responsable de numerosos ataques terroristas y del ataque del 7 de octubre de 2023, el más sangriento contra judíos desde el Holocausto. Financia y arma a grupos en Siria, en Irak, en Yemen. Irán ha construido lo que los analistas llaman el eje de la resistencia, un cinturón de milicias armadas que rodean a Israel por todos los flancos. Y al centro de todo esto está el programa nuclear iraní. Irán lleva décadas enriqueciendo uranio. La comunidad internacional ha intentado negociar acuerdos para frenar ese programa. El acuerdo nuclear de 2015, conocido como el JPOA, fue uno de esos intentos. Pero el programa continúa avanzando.
Los líderes iraníes han sido explícitos en sus declaraciones. El expresidente Mahmoud Ahmadinejad afirmó públicamente que Israel debía ser borrado del mapa. Esa frase, pronunciada en el año 2005, fue solo la más conocida de una larga serie de declaraciones similares por parte de distintos funcionarios iraníes. En abril de 2024, por primera vez en la historia, Irán lanzó un ataque directo contra territorio israelí con más de 300 misiles. Israel, con ayuda de aliados, logró interceptar la inmensa mayoría. Pero el mensaje quedó claro: la confrontación directa ya no es hipotética. Este es el presente. Ahora volvamos a las Escrituras. Porque hay textos que llevan miles de años esperando ser leídos con estos ojos. El libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, contiene una de las profecías más debatidas del mundo bíblico. Dios le habla al profeta Ezequiel y le describe una coalición de naciones que en los últimos tiempos se levantará contra Israel. El líder de esa coalición es identificado como Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Entre los aliados de esa coalición, el texto menciona a Persia de manera explícita. Ezequiel capítulo 38, versículo 5, Persia, Etiopía y Libia con ellos. Esto es notable. En el siglo VI a.C., cuando Ezequiel escribía, Persia era una potencia aliada de Israel bajo Ciro. Sin embargo, la profecía describe a Persia como enemiga en un conflicto futuro. Hoy Irán, la Persia moderna, es el principal adversario de Israel en la región. Los intérpretes de la profecía difieren sobre el significado exacto de los nombres geográficos. Algunos ubican a Ros como una referencia a Rusia. Otros la sitúan en territorios del norte de Europa. No hay consenso académico sobre todos los detalles. Lo que sí es innegable es que Ezequiel identifica a Persia como parte de una coalición anti-israelí en un tiempo de gran agitación para el pueblo de Israel. El libro de Daniel también ofrece visiones que han sido interpretadas a lo largo de los siglos en relación con los grandes imperios del Medio Oriente. Daniel capítulo 8 describe una visión donde un carnero con dos cuernos, identificado por el propio texto como los reyes de Media y Persia, se enfrenta a un macho cabrío que viene del oeste. Los reyes de Media y Persia, es decir, el territorio que hoy es Irán, aparecen en la narrativa profética como actores centrales del drama de las naciones. Y desde el Génesis, la advertencia ya estaba presente. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, versículo 3, «Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan». Esa declaración ha sido interpretada por siglos como una advertencia a las naciones sobre su actitud hacia el pueblo de Israel. Las naciones que han buscado destruir a Israel, el Egipto del faraón, el imperio asirio, Babilonia, la Persia de Amán, la Alemania nazi, han encontrado su propio declive. Las naciones que han protegido a Israel han visto su influencia crecer. Esa no es una observación religiosa. Es una observación histórica que se puede rastrear a lo largo de milenios. Ahora bien, es importante ser honestos aquí. Hay una diferencia entre lo que la historia documenta y lo que la fe interpreta. Las profecías de Ezequiel y Daniel han generado interpretaciones radicalmente distintas entre teólogos, historiadores y expertos bíblicos. Algunos creen que ya se cumplieron en el pasado. Otros creen que están cumpliéndose ahora. Otros creen que apuntan a un futuro todavía por revelarse. Este vídeo no pretende imponer ninguna de esas interpretaciones. Lo que sí hace es mostrar que los textos existen, que son antiguos, que son específicos, y que el mundo que describen tiene un parecido sorprendente con el que vemos en las noticias hoy. Lo que comenzó como una rivalidad entre dos hijos de Abraham, lo que se manifestó como el complot de Amán para exterminar a los judíos en Persia, lo que revivió como enemistad ideológica tras la Revolución Islámica de 1979, sigue vivo hoy en forma de misiles, grupos armados y un programa nuclear que mantiene al mundo en vilo. El odio entre Israel e Irán no nació en el siglo XX. Tiene raíces mucho más profundas. Y si las escrituras antiguas dicen algo claro, es que este conflicto no es accidental, que forma parte de una historia mucho más grande. Una historia que no ha terminado. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que lo que vemos hoy entre Israel e Irán es simplemente política, o hay algo más profundo detrás de este conflicto? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa leer lo que piensas. Si este vídeo te abrió los ojos a algo que no sabías, dale like. Es la mejor manera de ayudar a que más personas lo encuentren. Y si quieres seguir explorando estos temas donde la historia, la Biblia y el mundo actual se cruzan, suscríbete.
Hay mucho más por descubrir.